Bueno, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo pues de la hora en que vean este video, si es que lo van a ver porque como ustedes ya pueden evidenciar es una posición que ha sido atrasada por diversos motivos personales básicamente y pues la profesora me dio el tema de los microorganismos en el control biológico. Ese era textualmente el tema que me requería, pero yo hice un ligero cambio y le puse, como ustedes pueden ver allí en pantalla, el control biológico y los microorganismos, porque básicamente le quería dar un espacio bastante grande en la presentación a el control biológico de las plagas, por supuesto, y luego pues remataré con la utilización de los microorganismos, por supuesto, en este control biológico, y es un advenimiento que se ha venido en esta ciencia del control biológico y es muy fuerte la verdad, porque los microorganismos, pues todos ya lo saben gracias a las clases, están en todos los ambientes y tienen unas características muy especiales. Entonces vamos a empezar, por supuesto, hablando un poquito de la historia del control biológico de todos estos organismos que son plaga para nosotros los seres humanos, por eso es que se catalogan así. Entonces, pues sin lugar a dudas, como ustedes ya saben, la población mundial ha ido creciendo paulatinamente, pues hemos ido avanzando nosotros en los años y pues al crecer la población mundial, por supuesto, se necesita que la agricultura vaya creciendo mucho más. Entonces, en cuanto va creciendo la agricultura, pues van creciendo los insectos plaga que dañan todos estos cultivos y la utilización de los agroquímicos que eliminan estos insectos plagas o otro tipo de plaga, porque no solamente los insectos son plagas, ha ido creciendo cada vez más. Entonces, los primeros registros de este tipo de sustancias para eliminar insectos plagas se remontan a la época de la era industrial. Pues por supuesto, todas estas máquinas necesitaban de muchos y muchos trabajadores y todos estos trabajadores pues requerían alimento precisamente pues para poder trabajar dignamente. Entonces, pues al haber mucho más requerimiento de alimentos, pues los insectos plagas han aprovechado todo este tipos de cultivos, que es un alimento mucho más fácil para ellos de consumir y pues han colonizado o habían colonizado pues en esa época todos y cada uno de los frutos, por supuesto, de estos cultivos. Entonces, con esta premisa se crearon los primeros agroquímicos en la era industrial que eran, por supuesto, a base de petróleo. Sin embargo, pues en toda esta época de la revolución industrial, el motor a vapor y por supuesto el cambio ese de la tracción animal a la tracción por supuesto mecánica por medio de un motor, fue llevando y fue dejando atrás por supuesto pues todo este descubrimiento de los agroquímicos y pues se concentraron básicamente fue en crear máquinas que le ayudaran a arar la tierra y no en aquellas sustancias que le prevenían un daño a los posteriores cultivos. Entonces no fue sino hasta el año de 1920 en Estados Unidos que se crean los primeros, todas estas sustancias a base de compuestos sintéticos, es decir, que pues se toma un compuesto y se toma otro y pues se crea un compuesto que ayuda a eliminar todos estos insectos plagas. Entonces ya no era el petróleo como que esa sustancia primordial que tenían que llevar todos estos componentes, sino que eran ya compuestos derivados del nitrógeno gaseoso y se llamaban dinitroderivados, que eran derivados, por supuesto, del nitrógeno gaseoso. Entonces, se crea, por supuesto, uno de estas sustancias pues, más dañinas, precisamente pues, para eliminar insectos, fue ese la premisa de su creador, pero por acciones humanas se utilizó pues, en la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando del DDT. El DDT es un compuesto que es altamente tóxico y por no ser soluble en agua, si es soluble en grasas, perdón, y si es consumido por los seres humanos, pues causa ciertas enfermedades. Entonces, pues este fue descubierto por Paul Muller en el año de 1874, precisamente su primera investigación o su primera premisa, cuando creó, por supuesto, este compuesto, él dijo que era un pesticida, pero no fue hasta el año de 1939 que se consideró como un insecticida, básicamente. Recordemos que los pesticidas se trata de estos compuestos que eliminan cualquier sustancia plaga, sea de flora y fauna, pero no fue hasta 1939 que se consideró o se catalogó como un insecticida.
Entonces, la utilización en la Segunda Guerra Mundial de este compuesto fue gracias a que era un compuesto de muy bajo costo, era un compuesto que era eficaz porque pues eliminaba básicamente todo lo que le tocaba y supuestamente se decía que era sin ausencia de riesgo aparente para la salud pública, por supuesto, para nosotros los seres humanos. Pero luego se verificó que este causaba pues estas enfermedades básicamente en niños, porque como era un insecticida, pues se creía de que pues lograba matar o aniquilar los mosquitos que transmitían, por supuesto, la malaria y otra enfermedad que ahora mismo no recuerdo, y ellos creían que si regaban, por decirlo así, a los niños con esta sustancia, pues ellos no iban luego en sus años venideros a sufrir pues estas enfermedades como la malaria, que eran por supuesto transmitidas por esos vectores que eran los mosquitos. Entonces, esta enfermedad, esta sustancia causó diversas enfermedades en los niños porque pues como ven ahí lo regaban prácticamente en el cuerpo y en la cara, y como les digo, al ser consumidos se acumula en aquellos órganos que por supuesto tienen alto contenido de grasa en nuestro organismo. De esta forma, también se crea otro que básicamente es mucho más dañino que el DDT, que es el agente naranja. Este agente naranja es muy famoso porque básicamente fue utilizado por el gobierno de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y este se utilizaba porque este sí era un pesticida de alta toxicidad. Se cree de que algunos lotes contenían ácido dentro de sus componentes y lo utilizaban para precisamente saber dónde estaban los escondites de los soldados vietnamitas. Entonces lo que hacían era regar con aviones todas estas zonas boscosas de Vietnam, y así pues ellos veían o verificaban dónde era que estaban sus enemigos, ya que como les digo, todo lo que tocaba lo destruía. Estamos hablando de flora y fauna. De esta forma pues se crea un libro muy bacano que les recomiendo, que se fue del año de 1962, que se llama Primavera Silenciosa, que aquí es donde se datan básicamente todos los efectos de este componente. Entonces, como les decía, es mucho más dañino. Este sí pues causa enfermedades como cánceres, defectos congénitos, afecciones cutáneas, deformaciones severas y trastornos hepáticos básicamente pues en los niños. Y de esta forma pues se evidencia aquí en pantalla una de las fotos que le ha dado la vuelta al mundo, y también se quedará pues a lo largo de toda la historia de que esta foto de esta niñita ahí sufriendo porque este agente naranja precisamente durante una aspersión de este componente. Entonces, con esta introducción, pasamos a lo que es definir todo este rollo de los plaguicidas. Entonces, una de las definiciones más concretas es que pues es una sustancia empleada, como les decía, para prevenir, sobre todo destruir, repeler o mitigar la acción de plagas. Cabe resaltar que pues aquí en estas plagas puede ser hongos, pueden ser insectos. Básicamente pues estos plaguicidas son creados precisamente para los insectos, básicamente, que son los que dañan todos los cultivos. Entonces aquí, como pueden ver, lo que se busca es un control natural en donde pues todo esté en su equilibrio y no haya ningún daño para las especies de plantas. Entonces su uso, como ya les decía, pues ha traído bastantes beneficios porque en la época de la era industrial o de la revolución industrial, sí, para que sí fue bastante beneficiosa, pues porque ayudó a que los alimentos pues estén bien sin ningún tipo de daño, pero también ha traído riesgo para el hombre. Ya veíamos el DDT y el agente naranja, los animales y el medio ambiente, porque ya que si esto era causado, por supuesto, en los niños, ahora imagínense, pero los daños en los animales y el medio ambiente. Entonces, pues todos estos plaguicidas tienen un blanco biológico, o sea, esta es una forma de diferenciarlos o de catalogarlos o de caracterizarlos, cualquiera que les guste, y dependiendo al blanco biológico, pues ellos se van a diferenciar. Hay algunos que son insecticidas, que pues van directo a los insectos. Hay unos que son nematocidas, creo que se llama así, que van directo pues a la cuestión de los nematodos. Acaricidas, que van directo pues a los ácaros. Entonces, dependiendo al blanco biológico, pues ellos se van a caracterizar de una u otra forma. Pero sin lugar a dudas, los dos más interesantes son los insecticidas y los fungicidas. Los fungicidas pues son aquellos que pues van directo a los hongos que se pueden catalogar como plaga para nosotros los seres humanos. Entonces, de esta forma, como ya les decía, pues trae beneficios, pero tiene riesgo para el hombre, básicamente en la ecología, porque
Al estos plaguicidas afectar básicamente tanto los insectos dentro de la cadena trófica, pues afectan sin lugar a dudas eh, el consumo de otros animales que ya venían consumiendo esa plaga que él va a afectar o que él va a destruir. Sin lugar a dudas, entonces, Colombia ha traído una historia vasta de estos plaguicidas. Se considera de que en 1974 eran 770 pues, los plaguicidas que tenían una distribución comercial en nuestro país, de los cuales estos tenían 186 ingredientes activos. Y entonces pasamos de 170 a 2.636 en el 2019 con 400 ingredientes activos, es decir, ha habido un aumento significativo de estos plaguicidas y por supuesto esto ha causado diferentes daños no solamente para el hombre, sino por supuesto para todo el medio ambiente. De estos se sabe de que son 77 los ingredientes activos que son restringidos en otros países, pero que en nuestro país aún tienen circulación comercial, y son 564 fórmulas comerciales, es decir, 41 productos disponibles en el mercado de todos estos plaguicidas disponibles que aún tienen estos ingredientes que son altamente tóxicos para el medio ambiente y por supuesto los seres humanos. De esta forma se causa en el año de 2011 y 2012 305 muertes por intoxicaciones con plaguicidas, ya que pues todos estos plaguicidas, al ser de muy bajo costo, los campesinos lo utilizan, y de esta forma pues al ser la mayoría de los campesinos un poco analfabetas, no leen todas estas etiquetas y lo usan de una manera indiscriminada. Es decir, el mal uso lleva o causa este tipo de muertes en los humanos y muy probablemente en las otras especies. Entonces, como ven, este ha sido un problema que es muy grave y por supuesto todo esto ha llevado a que se cree, por supuesto, otros problemas como la aparición de especies, variedades, patotipos de estos organismos plaga, y se dice de que pues tienen un mayor potencial patogénico, es decir, tras de supuestamente causar un beneficio que es el efecto primario, pues causa un efecto secundario pues muchísimo más grave, y es que, como lo ven, tiene un efecto mayor potencial sobre las especies patógenas. O sea, tienen una resistencia inusual a estos insumos sintéticos. De esta forma, entonces, todas estas industrias ven una posibilidad de utilizar el antagonista normal de la especie patógena, y se crea un nuevo término pues en esta historia que se llama el bioplaguicida. El bioplaguicida trata de utilizar organismos, seres vivos, como plaga para afectar o para destruir la plaga pues que se está dañando nuestro cultivo. Sin lugar a dudas, esto es un ahorro bastante grande, porque pues como no es industrial, sino pues algo normal, artesanal, pues tiene un menor costo que estos plaguicidas de orden industrial. Entonces ya pues los campesinos no van a sufrir de ninguna muerte ni nada por el estilo, porque lo que están regando, regando o fumigando pues son seres vivos y no son todas estas sustancias tóxicas. De esta forma, entonces, se ha visto que los microorganismos, esencialmente, hablando de todo este orden biológico, pues son los indicados para hacer estos bioplaguicidas esenciales, al tener entonces ellos una multiplicidad en todos los ambientes, o sea, están presentes prácticamente en todos los ambientes y hábitats, y esto ha conllevado entonces a que se centre básicamente la industria de los bioplaguicidas en estos microorganismos. Y aquí veremos varios ejemplos de la utilización de estos organismos. Entonces aquí se abre por supuesto otro capítulo, y es el del control biológico, que se define básicamente como la regulación de un organismo como consecuencia de la actividad del otro, lográndose por supuesto una homeostasis o un equilibrio poblacional. De esta forma, entonces, es claro aquí resaltar que no es lo mismo el control biológico que el control natural. El control biológico hace referencia a que el humano interviene sobre la cadena trófica, bueno, aquí en este caso dentro de los cultivos, para destruir los insectos plaga. Y el control natural pues es el control normal, la cadena trófica o la trama trófica normal de todos los ecosistemas. Y entonces aquí es claro también dignificar por supuesto el control natural, que esta es la base para un buen control biológico. Si nosotros no nos basamos en un buen control natural, pues no hacemos nada
dañando o asperjando, por supuesto, un bioplaguicida que no va a causar ningún efecto sobre la plaga, sino en cambio que va a dañar el control natural. Entonces es claro que el control natural tiene una grata importancia sobre el control biológico, pero no hay de confundir estos dos términos porque no son iguales. El control biológico es la intervención humana y el control natural es el control pues normal de todos los medios ambientes. Entonces aquí hay unos ejemplos de que de lo que no es un control biológico, y aquí pues se lo voy a leer textualmente, que donde la liberación de los machos estériles para reducir la reproducción de insectos no es control biológico, por supuesto, ni tampoco el uso de feromonas para la disrupción del apareamiento de la especie plaga, tampoco lo es, ni tampoco es los compuestos químicos bioracionales y las plantas transgénicas resistentes a las plagas. Esto no se considera como un control biológico, sino en cambio como un apoyo a estos planes precisamente con los bioplaguicidas. Entonces, la historia de los controles biológicos se remonta a, a este insecto, ya que pues este tema de control biológico y de los bioplaguicidas no inició con los microorganismos, sino que inició con los insectos básicamente porque esto era lo que podían evidenciar. Imagínense que esto fue en el año 3024, que 324 antes de Cristo, con esta especie de hormiga que se denomina Monomorium faraonis, o la hormiga del faraón, que en este caso en la región de Egipto ayudó y prácticamente consumió pues todos estos insectos plagas que estaban postrados sobre los cultivos de los egipcios. Entonces desde allí se considera que se empezó a utilizar pues todas las especies para controlar otras especies, y se considera este como el primer indicio de un bioplaguicida utilizado pues en todo Egipto. Esta hormiga consumía unos ácaros que por supuesto consumían a, a los cultivos. Aquí en Colombia básicamente se inicia esta historia en 1913, que es donde se utiliza una especie de bacteria para, por supuesto, controlar otra plaga, que creo que es un hongo, pero no es hasta 1993 que se trae, o más bien se remite esta especie de avispa que es Aphelinus mali, que se trae desde el continente africano para controlar pues este hongo que se llama Iriosoma laginerum, o perdón, este ácaro que se llama Iriosoma laginerum. Entonces desde allí se remonta pues la historia de los bioplaguicidas en Colombia, trayendo pues por supuesto esta especie para controlar esta otra que se considera plaga. Y no es hasta el año de 1970 que básicamente empiezan los microorganismos a ganar auge en el control biológico, y es esta especie de hongo que es los hongos tricoderma, que precisamente pues se supo que atacaban pues los hongos, y se utilizó este hongo aquí en nuestro país. Luego ya en el año de 1990 pues este hongo que se llama de Auberia baciana pues controla pues unos insectos que básicamente consumían uno de los órganos importantes en la planta, como lo es la hoja. Entonces vean ustedes que Colombia es un país pionero en este caso en los bioplaguicidas, especialmente pues en los microorganismos, y esto ha conllevado a que pues nosotros tengamos básicamente una buena historia y seamos el país insigne en este tipo de control biológico, utilizando por supuesto los mismos seres vivos. Entonces aquí esta tabla nos muestra que la utilización de los diferentes microbios o microorganismos para precisamente afectar a las plagas. Entonces vean ustedes que los parasitoides eran utilizados básicamente desde los años de 1975 hasta el 2000 prácticamente, pero luego entonces se revirtió la historia y fueron los hongos, o han sido los hongos los protagonistas en esta historia desde el año 2000 hasta el 2016. Y pues ahora recientemente se ha utilizado o se ha visto la funcionalidad de las bacterias aquí en Colombia para acabar con hongos plaga que por supuesto afectan diferentes cultivos. Entonces el Instituto Colombiano, el ICA, el ICA realiza entonces, o dice que son 198 las empresas autorizadas para distribuir estos compuestos bioplaguicidas, de los cuales 95 son importadas y 103 son productoras colombianas que estos distribuyen
extractos vegetales, promotores de crecimiento y por supuesto agentes de control biológico. Entonces vean ustedes que se revierta la historia y ya entonces todas estas empresas están mucho más encaminadas a producir agentes de control biológico, netamente biológico, y no esos componentes sintéticos pues, que causan diferentes daños. Básicamente los microorganismos más utilizados pues, son estos hongos del género Trichoderma y las bacterias del género Bacillus. Este género Bacillus es una bacteria que ha sido utilizada para diferentes controles y pues sus resultados han sido muy pero muy buenos. Entonces aquí en este cuadro se evidencia cuáles son esas especies que han sido muy utilizadas y que han salido muy buenas para el control de agentes plaga. Vemos entonces este tipo de hongos, vemos las bacterias del género Bacillus y los virus que allí se evidencian en pantalla. De esta forma entonces, con toda esta breve historia, se cataloga entonces se caracteriza a un buen agente biológico por las siguientes características, valga la redundancia. Sin lugar a dudas debe tener una tolerancia a diferentes ambientes, se debe utilizar no solamente aquí en Colombia, sino pues, por supuesto en diferentes partes del mundo. Tiene que tener una resistencia a los plaguicidas de control sintéticos no orgánicos. Debe tener por supuesto una nula patogenicidad, es decir, que no porque vayamos a utilizar este componente no nos va a causar otros daños en otros cultivos, sino que se sabe de que él únicamente va a atacar esa plaga y él no va a causar otros daños sobre diferentes cultivos porque no estamos haciendo nada prácticamente. Debe tener una estabilidad genética, es decir, que no vaya a haber un desorden genético allí cuando se aplique este tipo de bioplaguicidas, y también debe tener una compatibilidad con otros tratamientos, que esto tiene que ver básicamente con la utilización de los compuestos bioplaguicidas y la utilización de los compuestos sintéticos normales. También tienen otras características que deben ser de un amplio espectro, es decir, deben cubrir o deben funcionar para diferentes plagas. Y por supuesto debe tener una efectividad a muy bajas concentraciones, es decir, debe utilizarse muy poco en los diferentes cultivos porque sabemos de que los cultivos pues, son realizados en masa y son diversas plantas. También deben tener un requerimiento mínimo de nutrientes porque él básicamente lo que va a hacer es a consumir esa plaga y él no va a sobrepoblar nuestro cultivo. Entonces esta es una característica muy importante que debe tener un agente biológico. Y por supuesto debe tener un efecto prolongado porque si nosotros pues vamos a realizar una inversión en este tipo de bioplaguicidas, se espera de que tenga un efecto duradero sobre nuestro cultivo y que básicamente pues acabe con toda nuestra plaga en un tiempo dicho. Entonces de esta forma avanzamos y vamos a vamos a evidenciar aquí algunos ejemplos de las bacterias del género Bacillus que han colaborado y que se catalogan como los antagonistas especiales para este tipo de hongos. Cuando hablo de antagonistas es que, por ejemplo, las bacterias del género Bacillus son especialistas en depredar este tipo de hongos y allí se habla de este antagonismo. Eso es a lo que hace referencia. Entonces, pues aquí vemos que la mancha foliar de la remolacha azucarera causada por el hongo que allí se ve en pantalla, pues es controlada por las bacterias del género Bacillus. De esta forma también podemos evidenciar que estas bacterias del género Bacillus son pero muy usadas en los cultivos del tomate, porque allí es donde ella tiene su amplio espectro, por así decirlo. También es muy controladora de este hongo que causa el tizón tardío. Lo controla muy bien, es efectiva para este tipo de hongos. De igual forma es efectiva para esta enfermedad, porque todas estas son unas enfermedades foliares que se denomina pues en este caso como el tizón temprano causado por ese hongo que ven en pantalla. De igual forma pues es efectiva para controlar pues este hongo que pues causa una enfermedad denominada mildeо polvoso. Todas estas tres anteriores pues son enfermedades foliares que pues se basan prácticamente pues en los cultivos del tomate, y también pues es efectiva para esta enfermedad que se denomina moho de la hoja causada por este hongo. Entonces ustedes pueden
pueden ver que no solamente pues es efectiva para los diversos agentes patógenos del suelo, porque ella fue descubierta pues básicamente porque era buena causando una buena patogenidad en los agentes patógenos del suelo, sino que también es utilizada para las diferentes enfermedades foliares causadas por diversos hongos. Todo esto que ven aquí en pantalla son claros efectos de que ella puede superar pues, todas estas enfermedades y puede colaborar en el cultivo básicamente aquí pues, del tomate. De esta forma, entonces, tenemos una bacteria que es la más conocida de este género, que es Bacillus thuringiensis, que pues como ustedes pueden ver en pantalla, es una bacteria que tiene los flagelos perítricos, es decir, pues ubicado prácticamente en todo su cuerpo. Es una bacteria que tiene un mecanismo o posee uno de los mecanismos de reproducción, es por supuesto por medio de las esporas. Y pues esas son básicamente pues la morfología que nosotros podemos evidenciar. Entonces, esta bacteria tiene unas proteínas cristalinas que se llaman o se denominan los cristales Cri, que estos cristales Cri básicamente son consumidos por los insectos y al ser consumidos por los insectos pues se entran en el tracto digestivo, y al entrar en el tracto digestivo pues tienen contacto con las diferentes células y causan sin lugar a dudas pues la muerte del organismo. Este es básicamente el mecanismo de acción de esta bacteria, que ha sido probada no solamente en un tipo de género de insectos, en un tipo de orden de insectos, perdón, sino que pues tiene un amplio espectro en todos los diferentes insectos probados en coleópteros y así, sin lugar a dudas. Entonces vean ustedes lo que yo les hablaba, hay diferentes cepas que son específicas para diferentes agentes patógenos, y como ustedes pueden observar hay unos que son específicos para coleópteros, dípteros, lepidópteros. Es una bacteria que es muy pero muy efectiva en este tipo de cosas. Entonces estos cristales Cri básicamente cuando entran en el tracto digestivo de todos los insectos liberan una endotoxina que ustedes la pueden ver allí en pantalla, y ella cuando encuentra unas condiciones de pH que se encuentran prácticamente en todos los intestinos de estos organismos, ella entonces se reproduce, se esporula, y de esta forma pues causa la lisis o la muerte celular de las células del organismo infectado, y que causando la muerte, por supuesto. Esta bacteria tiene una alta selectividad y sí, y pues eso fue todo. Muchas gracias.